Bien, un poco, digamos, con lo que viene diciendo Valen, podemos decir que el estrés, digamos, es esa reacción física y psicológica a ciertos cambios, ¿sí? Que se van surgiendo en nuestro entorno, ¿sí? Y acá sí resulta como importante poder explicarles un poco el circuito fisiológico del estrés, el cual se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución del ser humano y fue creado para resolver situaciones de estrés a corto plazo. Independientemente de cuál sea el estresor, ya sea una caída, una lesión, tener hambre, demasiado calor o mucho frío, ¿sí? O por el contrario, un estresor psicológico, se activa la misma respuesta al estrés. O sea, cuando el cuerpo percibe una amenaza, se activa lo que es el hipotálamo, ¿sí? Que segrega una hormona liberadora de corticotropina que esta a su vez estimula la glándula pituitaria para que libere la adrenocorticotropina, ¿sí? Que a su vez hace que otras glándulas, las glándulas suprarrenales, segreguen tres tipos de hormonas, que es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Y acá entra en juego un poco también en este proceso la adrenalina, que es la que va a generar, digamos, o sea, generada por las glándulas suprarrenales, es la que provoca un aumento en la respiración, un aumento en la frecuencia cardíaca, se nos dilatan las pupilas, detiene la parte digestiva y ahí aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante situaciones de riesgo, ¿sí? Esto ocurre dentro del cerebro como en el cuerpo, ¿sí? Ujú. Y un poco como Entonces, para... Sí, perdón. perdón, Leo, pero tenemos todo esto para responder la próxima vez que nos digan, no te pasa nada, estás solo estresado. Fíjense que no es Sí, solo estrés. Imagínense todo el laburo que le implica a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo activar toda esta situación de alarma cuando no es necesario, ¿no? Porque cuando es necesario, buenísimo, es funcional, respondemos a la demanda y seguimos. Pero sí, imagínense, como decía Leo, esto está preparado para demandas a corto plazo. Resuelvo, relajo, sigo. ¿Qué pasa cuando esto se sí, mantiene alterado mucho tiempo? sí, 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 tal cual. O sea, el cuerpo ahí entra en un estado de alerta, ¿sí? El hipotálamo se activa y comienza a segregar hormonas como respuesta a ello. Todo es muy técnico igual, ¿no? Pero todo este circuito, digamos, recibe el nombre de eje hipotalámico pituitario adrenal, digamos. Traté de Entonces, hacerlo simple porque es como muy, muy Obvio. técnico, ¿no? Ujú. Tal cual. perdón Leo, no te quería pisar, pero entonces un poco lo que dice Leo, hasta ahí vamos bien, digamos, ¿no? Entendemos todo el mecanismo. Pero acá nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la amenaza se prolonga? Que ya Vale un poco nos ha adelantado, pero pasa que la respuesta del estrés y todos estos mecanismos permanece activado y permanece activado mucho tiempo, no lo esperado o lo que uno estima, digamos, que sería más lo agudo, lo que hay una amenaza, se resuelve, listo, no, sino que permanece y llamamos a lo que es el estrés crónico, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿hay consecuencias con que esto permanezca activado? Y la respuesta es que sí. Hay bastantes consecuencias en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque por un lado, el cortisol, esta hormona que es segregada, ¿sí? Se empieza a acumular, se acumula, ¿sí? Y aumenta. Entonces, ¿y esto qué genera? Esto, por un lado, impide lo que es la regeneración celular, ¿sí? Esto que decía Vale antes, ¿no? Como está la situación de estrés, el cuerpo descansa, bueno, acá el cuerpo no está descansando, no se permite ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Sí? Eso produce lo que son las inmunodeficiencias. Entonces, y eso hace que el cuerpo esté como más propenso o más sensible a lo que son las infecciones, ¿sí? Alguna vez les pasó cuando uno, esto, me acordaba con lo que decía Vale de los exámenes, época de parciales, de capaz 3, 4 semanas rindiendo o época de entregas en el trabajo de un proyecto, de estar mucho tiempo así, como uno dice, estresado o a full y estar un poco enfermo, sentirse débil, sentir que algo no, es como que hay alguna parte del cuerpo resfriado, con dolor de cabeza, ¿sí? Eso es muy común, porque además de esto que hablábamos de cortisol, por otro lado, ¿sí? En una parte del mecanismo del estrés se segrega lo que es la hormona de la dopamina, ¿sí? ¿Y qué pasa? La dopamina no es, se agota, digamos, no es ilimitada, por así decir. Entonces, cuando el estrés y todas las sustancias químicas y todo este proceso permanece mucho tiempo activado, la dopamina, ¿sí? Esta hormona más de lo que a veces se le llama, digamos, o se le puede decir la hormona más de la felicidad o de la tranquilidad, como más placentera, se agota. ¿Y esto qué causa? Que estemos más irritables,
¿sí? Que estemos con un estado de ánimo un poco más bajo, un poco más apáticos también, ¿sí? Y también, por otro lado, problemas de sueño, como decía Vale. ¿Por qué? Porque si estamos todo el tiempo activados, el cuerpo no va a pedir descansar, va a pedir seguir activados, ¿no? No me quiero olvidar, también por otro lado, los problemas digestivos, ¿por qué? Porque cuando todo el proceso del estrés está todo el tiempo activado, todas las otras partes o sistemas del cuerpo están como en un segundo plano. Entonces, toda la parte de la digestión, de la alimentación y cómo es el metabolismo, va a estar como descuidado. ¿Por qué? Porque al cuerpo le parece más importante la amenaza, ¿sí? Esto no quiero repetir mucho, ¿sí? Esto Ahí se hace justo, bastante. Cata, acaban de Sí. hacer una pregunta y justo se Perdón. responde con lo que acaban de preguntar de cómo afecta, digamos, a toda la parte digestiva. Tal cual, tal cual. Afecta un montón porque está como descuidado, por así decir, ¿no? Y bueno, un poco no quiero reiterar lo que decía Vale, pero hoy en día hay muchos estresores actuales y lo que sí me parece importante recalcar es que el cerebro no es que dice, este estresor es más imaginario o interno, que pueden ser las emociones, los pensamientos, lo que imaginamos, y este externo, ¿no? Alguna entrega, algún problema económico, sino que el cerebro percibe una amenaza, ¿sí? Y sin importar cuál es, va a ser todo este mecanismo del estrés. Entonces yo quiero que piensen ahora, si alguna vez ustedes se sintieron esta sensación de estar intranquilos, preocupados o con miedo, bueno, quiero decirles que seguramente en esos momentos su cuerpo, toda la parte más biológica, está empezando a segregar todas las hormonas y todas las sustancias químicas que son parte, digamos, del mecanismo del estrés. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los pensamientos y una pregunta que nos solemos hacer bastante es cómo afectan nuestros pensamientos al estrés. Y la verdad que cuando las personas estamos estresadas, ansiosas, empieza a haber un caudal de pensamientos que afectan a cómo nos vamos sintiendo. Entonces, todo esto de percibir las diferentes situaciones no solamente afecta a la parte emocional, sino también a la conductual y experimentamos las emociones, no es a través de lo que sucede, sino a través de lo que nosotros interpretamos de lo que sucede o lo que nosotros llegamos a pensar del hecho que sucedió. Bueno, en terapia trabajamos mucho sobre el modelo ABC, que bueno, es esto que aparece en las diapositivas, que tiene 3 componentes. Se los voy a intentar ir explicando a través de un ejemplo. El primer componente, que es A, que es una situación, algo está sucediendo. Podríamos buscar el caso de la actualidad, ¿no? Que quedan pocos meses para fin de año y que por ahí empieza a haber mayor cantidad de compromisos, responsabilidades, queremos por ahí terminar todo antes que finalice el año. Y en el segundo componente, que es B, que son los pensamientos, o sea, ¿qué pensamos acerca de lo que sucedió? O también la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué se nos pasó por la mente en ese momento? Y algunos tipos de pensamientos que pueden empezar a ver es, no voy a llegar a tiempo con todo, no voy a poder con todo. Y el tercer componente, que es la respuesta, en que experimentamos una reacción que puede ser emocional o sensaciones corporales. Y en este caso que estamos planteando, puede ser el estrés, el cansancio, el malestar. Ahora vamos a hacer un poco de foco en lo que son los pensamientos, que se los llaman pensamientos automáticos. Bien. Perdón, Lari, te sumo algo. Esto de los pensamientos es súper importante, porque fíjense que esto que Lari comentaba, de que no nos sentimos estresados por lo que sucede, sino por lo que pensamos de que sucede. Entonces, estos pensamientos automáticos que nos va a contar Lari nos permiten entender por qué hay personas que nos estresamos mucho más que otras, porque quizás estamos, esto que dice la diapo, ¿no? Catastrofizando, maximizando o minimizando nuestros recursos de afrontamiento para ciertas situaciones. Entonces, dependiendo qué pensamiento automático tenga, se va a activar o no todo este circuito de estrés en el cerebro y en el cuerpo que contaban las chicas. Por eso es tan importante empezar a identificar qué pensamientos a nosotras nos generan estrés más allá de las situaciones disparadoras en sí mismas.
Sí, vale, tal cual. Tienen una gran importancia lo que son los pensamientos automáticos y ahora vamos a intentar entender un poco qué son los pensamientos automáticos. Se los definen como las imágenes, frases, palabras involuntarias que aparecen en nuestra mente frente a una situación determinada. ¿Por qué se los llama automáticos? Porque son involuntarios y porque no es que los evocamos para poder tenerlos. Y aparecen como un diálogo interno. Los pensamientos automáticos por ahí a lo que nos conduce es a tener interpretaciones inexactas, erróneas, poco objetivas, hasta negativas, y nos afectan tanto a las emociones, que empezamos a tener por ahí emociones más bien negativas, y también a las conductas. Empezamos a tener conductas que no son del orden de lo sano. Y hay diferentes tipos de errores de pensamiento, son muchos, pero como Vale también lo traía, acá vamos a ir marcando algunos y vamos a intentar ir identificando si alguna vez nos pasa, si a lo mejor son frecuentes para ustedes. El primero es el pensamiento catastrófico, que es, por ejemplo, si no termino de hacer todo a fin de año, mi vida va a ser un caos. Después, otro es la minimización. Sí, terminé el proyecto, pero cualquiera lo podría haber terminado. Es como subestimar un poco todo el accionar que nosotros habíamos tenido, o sea, minimizar completamente nuestras conductas. Y por último, el pensamiento polarizado. Si no lo hago perfecto, entonces es un fracaso. Como esto de ver las cosas o blanco o negro. Y como Vale lo mencionó, esto de los pensamientos automáticos son muy importantes porque a partir de ellos por ahí vamos distorsionando lo que es la realidad y por ahí vemos a una situación que no es amenazante como si lo fuera, ¿no? Entonces ahí tienen la relevancia que tienen los pensamientos. Bueno, acá otra pregunta es, ¿cómo nos ayuda la terapia cognitiva conductual para poder entender y para poder regular el estrés? Lo que se plantea en la terapia cognitiva para el tratamiento de estrés es por ir identificando cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias distorsionadas, ¿no? Que nos llevan a tener emociones negativas, que nos llevan a tener comportamientos no saludables y que nos hacen interpretar a las situaciones por ahí como amenazantes y no lo son. El objetivo en sí de la terapia es poder ir identificar y poder ir corrigiendo estas distorsiones. Una herramienta que usamos mucho es la reestructuración cognitiva. Esta herramienta consiste primero en poder identificar esto de, como le decía la Vale, de poder ir viendo cuáles son nuestros pensamientos. Después evaluar la evidencia que sostiene estos pensamientos, que después Lu va a dar un poco de información de cómo poder ir haciendo este proceso. Y por último, buscar algún otro tipo de pensamiento para poder ir afrontando las situaciones de una manera más objetiva, más funcional. Acá podríamos plantear el ejemplo de, por ejemplo, que tengamos el pensamiento automático, todo saldrá mal si fallo. Y la idea es poder ir transformándolo en un pensamiento más funcional, como por ejemplo, es posible que no salga todo perfecto, pero puedo aprender de esta experiencia. La idea es que a través de la reestructuración cognitiva podamos aprender a ver la realidad de una manera más objetiva y poder disminuir el malestar. También me gusta contarles que estas situaciones estresantes muchas veces las autogeneramos. Es decir, que percibimos algo como amenazante y por ahí no lo es. Un ejemplo sería un embotellamiento de tráfico. Esto va a empezar a ser una situación estresante cuando nosotros la empezamos a percibir como algo desagradable, algo malo. Y también hay otras situaciones estresantes que nosotros mismos nos involucramos. Es decir, que asumimos por ahí más exigencias de las que podamos tener, más responsabilidades, o decir, asumo un trabajo y
la verdad es que no tengo ni el tiempo para poder asumirlo, pero lo hago igual. Y ahí es donde nosotros nos involucramos a